Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reñones en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026, aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlaquech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencia, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy la doctora Leslie Rivera, médico urgenciólogo. Estoy ahorita como directora del Centro de Simulación y, por supuesto, encargada del Comité de Simulación en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Gracias, doctor Gustavo, por esta oportunidad y a todo el comité. Vamos a dar inicio a una charla muy importante, sumamente importante para nosotros urgenciólogos, desde la formación hasta ya ahora sí el desempeño de nuestras actividades dentro de las áreas de urgencias. Es muy importante que sepamos que podemos perfeccionar todavía más todas nuestras competencias profesionales en el ámbito de las urgencias. Y esto no solamente es para urgenciólogos, sino para todo el personal que labora en urgencias, desde el personal de prehospital, el personal de enfermería, todos los técnicos que están apoyándonos en un servicio de urgencias, las áreas incluso administrativas
y, por supuesto, el personal de urgencias propiamente, que debemos de saber, por supuesto, todo el tema de simulación, cómo mejorar todo nuestro actuar a través de la simulación clínica, que creo que ahorita pues estamos ahora sí que con el experto. Es un honor para mí poderles presentar al doctor Federico Ferrero Echegoyen, que por supuesto, aparte de amigo y un gran experto en la materia, pues tiene un currículum muy importante. Me permito comentarles que es profesor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es especialista y magíster en gestión educativa por la Universidad de San Andrés, Argentina. Es doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales en la UBA, Argentina. Profesor adjunto a cargo de Pedagogía y Didáctica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Docente del Centro de Enseñanza por Simulación de la Sociedad Platense de Anestesiología, el CESPA, La Plata, Buenos Aires, Argentina. Y es subdirector también de la Maestría en Gestión, Calidad y Seguridad del Paciente en Anestesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y presidente de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, FLASIC, del periodo 2023 al 2025. Pero como entre estos títulos que tiene, por supuesto, es un experto que incluso ha tenido una página web que se llama Simulamos, y también autor de varios artículos, y también ha apoyado en algunas otras literaturas. Doctor Federico, muchas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad, estamos muy gustosos y bueno, pues lo puse a trabajar, nos acabamos de ver el doctor en el FLASIC, precisamente en Colombia, y pues allá lo atrapé y dije, doctor, por favor, no quiero perder la oportunidad de que nosotros sepamos a viva voz del máximo experto, pues, ¿qué hay de la simulación para los urgenciólogos? Doctor, este es su foro, adelante, por favor, y muchas gracias por aceptar la invitación. Doctora Leslie, muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto conocerla personalmente en el Congreso. Creo que fue un evento interesante para todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de contar un poco, ¿no? De qué trata esto y después voy a hacer una presentación de unos minutos como habíamos conversado y luego quedaré abierto a las preguntas y al intercambio bueno, para seguir conversando de esto que tanto nos apasiona en FLASIC, que es la simulación clínica, ¿verdad? Bueno, un poco la idea es presentar cuál es el rol, ¿no? de la simulación clínica en la medicina crítica o en la medicina de emergencia, ¿sí? Esta es la página de FLASIC, si quieren entrar, si quieren, bueno, conocer un poco de qué va esta Federación Latinoamericana de Simulación Clínica, todos invitados a acercarse. Yo voy a empezar con una pregunta que me parece interesante para empezar a entrar en tema. La pregunta es, ¿cómo entrenamos para enfrentar situaciones peligrosas? ¿Cómo se entrena a la gente habitualmente para enfrentar situaciones críticas? Y entonces la primera referencia que tenemos, obligada, es repasar qué hacen en esas organizaciones que son exitosas desde el punto de vista de la seguridad operacional, ¿sí? La literatura las reconoce como organizaciones de alta fiabilidad, ¿sí? Y fíjense que tenemos, entre ellas, la aviación comercial, la industria nuclear, el ejército, la industria química, y habría algunas más, ¿no? Para señalar. Me pregunto, ¿qué tienen en común estas organizaciones? Bueno, claramente no pueden desarrollar sus actividades de aprendizaje directamente en el mundo real, ¿no? Porque implicaría un alto riesgo para la vida de las personas y también altos o cuantiosos costos económicos. Y la otra particularidad que tienen bien interesante es que operan en contextos complejos, dinámicos, de alto riesgo, donde sería esperable que hubiese catástrofes o graves fallos, y sin embargo mantienen muy bajas tasas de error y tienen resultados de seguridad de manera consistente, ¿sí? No sé, imagínense todo lo que ha disminuido la prevalencia de pérdidas de vidas o accidentes o siniestros con pérdida de casco en la aviación, ¿no? Que la aviación comercial es hoy por hoy una de las industrias de transportes más seguras, ¿verdad? Bien, ahora, ¿y qué pasa con la medicina de emergencias? ¿Sí? ¿Cuáles son las tendencias que observamos? Bueno, por un lado, sabemos que hoy se está aplicando la enseñanza basada en simulación clínica para aportarle seguridad también a su práctica, ¿sí? A la práctica de la medicina de emergencias. Sabemos que hay mundialmente una seguridad creciente por la seguridad del paciente, la OMS, la Joint Commission, muchísimas organizaciones
que están produciendo estándares, evidencias para mejorar la seguridad de nuestros pacientes y del equipo de salud también, ¿no? Porque siempre que hay un fallo, un daño prevenible, se afecta tanto el paciente, su familia, como también el profesional de la salud. Hay una tendencia a la estandarización de prácticas, protocolización, elaboración de guías clínicas, es decir, elaborar estándares que nos permitan desarrollar la mejor práctica según la evidencia disponible, ¿no? Y también lo que hay en las estrategias de seguridad 3.0, después vamos a hablar un poco de eso o en otro momento, de estrategias de mitigación de errores una vez que aparecen. Es decir, no solo se trata de evitar errores, sino cómo mitigarlos, es decir, reducir su impacto sobre los pacientes una vez que los errores aparecen. Entonces, estas son las tendencias. Yo voy a hablar particularmente de la enseñanza basada en simulación clínica. Y entonces algunas preguntas que voy a ir tratando de contestar es, ¿cuál es el origen de la simulación clínica? Bueno, algo ya se habrán dado cuenta por estas organizaciones que mencioné previamente, ¿no? Que tienen alta seguridad operacional. ¿Para qué se utiliza? ¿Qué ventaja nos da? ¿No? ¿Cómo la podemos pensar en su utilidad dentro del marco de la medicina crítica, ¿sí? De la medicina de emergencias? ¿Y cómo se explica su creciente difusión? Porque si hay algo que está claro es que en los últimos 25 o 30 años ha crecido geométricamente en el mundo, en América Latina no ha sido la excepción, cómo ha crecido esta metodología de enseñanza. Entonces, lo primero que tendría que decirles es, cuando hablamos de simulación, hablamos de una metodología, ¿sí? David Gaba, que es el anestesiólogo que estoy citando, dice que es una técnica y no una tecnología. A mí me gusta decir más, o me gusta más decir, que es una metodología de enseñanza más que una tecnología. Es decir, simulación clínica o enseñanza basada en simulación clínica no se trata de simuladores robotizados, ¿sí? O al menos es una parte, pero no la más determinante. Lo más determinante es la metodología de enseñanza, ¿no? ¿Qué consta en qué? Bueno, en reemplazar experiencias reales por experiencias guiadas, simuladas, ¿no? Que emulan la realidad, que intentan parecerse. ¿Qué sirve para qué? Para practicar, para entrenar y luego para reflexionar sobre nuestro desempeño positivo, ¿no? Para reforzarlo, y nuestros fallos o áreas de mejora para mejorarlas en futuras situaciones simuladas o en la práctica clínica concreta, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, tenemos un montón de alternativas en simulación. Las más conocidas son, ¿no? Del 1 al 6. Desde la simulación por partes, cuando uno aprende a hacer una actividad o un procedimiento en un simulador de tareas, que se llama, que son simuladores que emulan una parte del cuerpo, hasta el número 2, que es el que más se usa en medicina de emergencias, que es el simulador robotizado de cuerpo entero, ¿no? Donde, fíjense, ahí está una foto de mi centro de simulación en el que trabajo, donde hay un quirófano simulado, ¿verdad? Y ahí se trabajan la resolución de crisis grupales, que es lo que vamos a hablar un poquito más hoy. Después hay pacientes virtuales, que es el número 3. Hay simuladores de habilidades motrices, ¿no? Simuladores hápticos para entrenar con feedback automático habilidades de laparoscopía, endoscopías, bueno, diagnóstico por imágenes. Después está la alternativa 5, que es trabajar con pacientes simulados, que es muy bueno para trabajar la entrevista clínica, para trabajar la comunicación. Y finalmente la número 6, que es la simulación in situ, que es cuando llevamos un simulador robotizado al lugar concreto de trabajo de los equipos sanitarios, puede ser un equipo de crisis o un equipo de medicina crítica, para entrenar en nuestro propio lugar de trabajo crisis prevalentes, ¿sí? De tal manera que el mismo equipo que tradicional y cotidianamente enfrenta esas crisis, en su propio lugar de trabajo, incorpora una situación simulada para aprender de ella y mejorar y pulir su desempeño. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, es una metodología educativa claramente muy útil, que está en creciente utilización en todo el mundo. Tiene algunas virtudes. ¿Cuál es? Por un lado, que nos permite diseñar situaciones clínicas simuladas de crisis que son reproducibles, que son estandarizables, que nos permite hacer recurrente lo infrecuente, ¿sí? Cualquier crisis que aborde las emergencias en salud ¿no? Toda la crisis perioperatoria, etcétera, puede ser recreada todas las veces que sea necesario, ¿no? Pienso, no sé, yo trabajo en anestesiología hace muchos años, una hipertermia maligna. Tiene muy baja prevalencia, pero cuando aparece, exige la mejor performance del equipo sanitario que está
en ese quirófano. Entonces, con la simulación podemos recrear esta situación todas las veces que sea necesario. Entonces, hace frecuente lo infrecuente y hace seguro lo inseguro. ¿Por qué? Porque son situaciones en las que podemos practicar sin daño para nosotros mismos ni para terceros, ¿sí? Recrearlas todas las veces que sea necesario hasta poder mejorar y luego transferir esa mejora que se da en la situación simulada a la práctica concreta de la atención de la emergencia. El último punto que me quiero detener un poco más es esta potencialidad que tiene la enseñanza basada en simulación clínica para reflexionar sistemáticamente sobre el actuado. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy sabemos, gracias a las teorías del aprendizaje, que nosotros mejoramos mucho y desarrollamos expertise cuando tenemos la oportunidad de reflexionar sistemática y estructuradamente sobre lo que hacemos, ¿sí? Muchas veces en el entorno clínico no tenemos esa oportunidad, por los tiempos, porque estamos apurados siempre, porque cuando hay una crisis a veces nos cuesta reflexionar sobre ella, ¿sí? Hay estrategias para reflexionar, ¿no? Como el debriefing clínico, ¿sí? Para mejorar, para identificar áreas de mejora luego de la atención de una crisis real. Y es muy interesante eso. Ahora, en simulación, esto forma parte de la cotidianidad de la secuencia didáctica de la enseñanza basada en simulación. Es decir, hacemos un escenario de simulación y luego siempre tenemos un espacio posterior para reflexionar sobre lo actuado, ¿sí? ¿Y por qué es importante esta práctica de reflexión sobre lo que hacemos? Porque precisamente si hay algo que hoy la literatura educativa, digo, pienso en Donald John, en Philippe Perrenou, ¿no? Autores que trabajan estos temas, es que como médicos emergenciólogos, ¿sí? O como profesionales de la salud que abordamos urgencias, ¿sí? No tenemos una receta, ¿no? O un estándar o una guía clínica súper estructurada y estandarizada que podamos utilizar. Sí tenemos guías de referencia, pero las situaciones críticas de por sí tienen algo de singular, de irrepetible, de volátiles, de inciertas, que es difícil poder estandarizarlas. Entonces, la práctica reflexiva nos ayuda a entender que estas situaciones que tienen algo de singular, para poder abordarlas mejor, tenemos que reflexionar sobre ellas. Entonces, en esa reflexión sobre cómo abordamos, ¿no?, las mejores prácticas a casos puntuales, ¿sí?, vamos desarrollando una expertise, una epistemología de la práctica, un sentido práctico, lo llama Donald John, ¿no? ¿Por qué? Porque en los oficios del humano, y esto es una idea de Perrenú bien fuerte, la parte prescriptible, es decir, ¿no?, estandarizable de la tarea, representa una proporción menor que en los oficios técnicos. Supongamos con todo respeto a la actividad, de un plomero que cambia, no sé cómo le dicen en México, el cuerito de la canilla, ¿no?, cuando pierde agua. Y es una tarea técnica donde hay 2 o 3 modelos de cueritos y los pasos de la actividad son más o menos siempre los mismos. Cuando trabajamos con personas, esa variabilidad nos presenta un desafío, porque la guía clínica, los protocolos tengo que singularizar a una actividad concreta, a un caso puntual, y entonces, bueno, decimos en Argentina se me queman los papeles, en el sentido en que mejorar profesionalmente implica desarrollar esa capacidad de gestionar ese desajuste que hay entre el trabajo prescrito, cómo debería suceder, y lo que pasa en la realidad. Entonces, ese desfasaje lo superamos en esa reflexión sobre la práctica. Nos convertimos en expertos para manejar esas situaciones expertas, desarrollando práctica estructurada y reflexiva sobre nuestra propia actuación, tanto en el entorno clínico, con el debriefing clínico, como en la simulación clínica. Entonces, espero haber sido claro sobre este punto, me parece interesante, si no me preguntan al final. ¿Qué habilidades podemos entrenar con simulación clínica? Esto es una muy buena pregunta. Hablamos de habilidades técnicas, ¿sí?, en salud, ¿no? Todas esas actividades que son particulares y prototípicas de cada profesión. Poner una vía, hacer una intubación orotraqueal, ¿no? Hacer un acceso venoso, periférico, central, bueno. Y las habilidades no técnicas son aquellas que tienen mucho auge en los últimos años por su relevancia, ahora vamos a ver por qué, que son aquellas habilidades que complementan, son tanto cognitivas como interpersonales, que complementan a la capacidad técnica, a la habilidad técnica, y que son transversales y que son determinantes para el éxito de la atención sanitaria. Por ejemplo, trabajo en equipo, comunicación, conciencia situacional, ¿sí? Ahora vamos a hablar en detalle de la propuesta que hay en simulación para las habilidades no técnicas involucradas en las crisis. Entonces,
¿cómo se explica el crecimiento de la simulación? ¿Por qué ha crecido tanto? Bueno, uno de los puntos de inflexión tal vez sea el conjunto de informes que empiezan a aparecer desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿sí? Este es uno, tal vez uno de los más conocidos, que empiezan a identificar que la atención sanitaria produce fallos que son más prevalentes de lo que nos gustaría y que generan daños a la salud de los pacientes de manera obviamente no intencional, ¿verdad? Pero que son bastante prevalentes. De hecho, los números son bastante fuertes. Entonces, este informe del año 99 luego aparecen otros informes, es continuado por otras investigaciones, el ENEAS, que es un estudio español, el IBEAS, que es un estudio de América Latina, que empiezan a identificar que a grosso modo, o en general podemos decir que 1 de cada 10 pacientes, y repito porque es un dato fuerte, 1 de cada 10 pacientes que va al sistema sanitario recibe algún daño no intencional y prevenible, esta es la palabra clave, producto de la atención sanitaria, ¿sí? Nadie quiere hacer daño a los pacientes, pero estas cosas ocurren. ¿Mm? Y podemos mejorarlas con la simulación clínica. Entonces, este informe, el de errores humanos, prescribe muchísimas líneas de mejora, ¿no? Algunas de esas se están desarrollando, otras tienen un desarrollo promedio, no como el esperado, pero hacia allá vamos, ¿no? Uno de los puntos nítidos de esta propuesta es utilizar la simulación clínica como metodología de aprendizaje para mejorar la performance de los equipos sanitarios, en este caso los equipos de medicina crítica, de emergencias, y mejorar la seguridad de los pacientes y de los propios profesionales de la salud, que se ven dañados también cuando aparece un fallo en la atención, ¿sí? Dañados legal, psicológica y emocionalmente, ¿verdad? Y laboralmente. Entonces, bueno, si uno pasa a revista, hay un montón de informes, sobre todo en los países que sí tienen sistemas de registro, que identifican muchísimos fallos, ¿no? Después podemos ampliar o podemos compartir un poco más. Ahora, lo interesante es que cuando indagamos sistemáticamente en qué falla el sistema de atención sanitaria, vemos que la mayoría de los estudios coinciden en que los profesionales de la salud tienen pericia técnica, ¿sí? Pero donde estaríamos fallando es en estas habilidades no técnicas que mencionábamos, que terminan siendo determinantes para la producción de fallos, ¿sí? Comunicación, liderazgo, coordinación de los equipos, trabajo en equipo, distribución de tareas, bueno, estas habilidades no técnicas, por eso la simulación les presta tanta atención hoy y por eso se entrenan significativamente y mejoran con la simulación clínica y son el eje más importante que tienen hoy los fallos sanitarios. Entonces, vamos a hablar puntualmente entonces, habiendo dicho todo esto, ¿cómo usamos la enseñanza basada en simulación o qué propuesta tiene la enseñanza basada en simulación para la medicina crítica? Bueno, hay una sigla que resume gran parte de lo que quiero contarles hoy, que es la de CRM, ¿sí? O manejo de recursos en crisis, ¿sí? Crisis Research Management en inglés, que es un sistema de gestión, ¿sí? Que tiene el objetivo de optimizar todos los recursos que tenemos en una situación crítica, ¿sí? De manera racional. ¿Para qué? Para mejorar la seguridad del paciente y para brindar una atención más eficiente. El CRM incluye un conjunto de habilidades, tanto interpersonales, ahora vamos a ver, como cognitivas, que son muy importantes, determinantes para el éxito de la atención de la medicina crítica. Esto tiene su origen en la aviación, ¿sí? Los primeros que empiezan a entrenar CRM y estas habilidades son los pilotos comerciales. ¿Por qué? Porque luego de algunos accidentes aéreos trágicos, con numerosas víctimas fatales en la década de 1970, a través de las cajas negras, que es un sistema fidedigno de reporte, se empieza a entender y a identificar que los fallos y los desastres aéreos no habían sido porque los pilotos no sabían volar, sino que habían sido porque se comunicaron mal, perdieron conciencia situacional, no había una buena relación y comunicación entre el comandante y el copiloto, etc. Había errores de comunicación con la torre de control. Entonces empieza a aparecer esta idea, ¿no?, de implementar estas capacitaciones que luego, un par de décadas después, se trasladan al ámbito de la atención sanitaria con mucho éxito, que tiene que ver con empezar a entrenar qué. Bueno, esto, posibilidad de cuestionar las decisiones, ¿sí? Que no sean tan jerárquicas en los momentos de crisis, porque
A veces es necesario que alguien, un subalterno, asertivamente nos plantee diferencias para ver si estamos, ¿no? Pensar juntos para ver si estamos tomando la mejor decisión, ¿sí? Allanar jerarquías lo llama la literatura, ¿no? Y empezar a pensar los enfoques de capacitación como el del CRM, no tanto en mejorar la performance individual, donde evidentemente no estaban los fallos, ¿sí? Según estos estudios, sino en las habilidades eh, no técnicas asociadas al trabajo en equipo. Bueno, vamos a hablar después de la evidencia que tiene esto, tiene una evidencia científica muy importante respecto del impacto positivo que tiene, ¿sí? Bien, todos estos programas empiezan en la NASA, ya les habíamos dicho, o habías mencionado, en la década del 70, y luego se trasladan al ámbito de la atención sanitaria, particularmente al ámbito de la atención de las crisis, ¿no? Por eso CRM es una propuesta de enseñanza basada en simulación específicamente pensada para las situaciones de la medicina crítica. Entonces, los estudios que han trasladado, ¿no? Contextualizando, singularizando estos puntos del CRM aeronáutico al ámbito de la medicina perioperatoria, han identificado 15 puntos o 15 habilidades que se pueden entrenar con simulación clínica y que tienen un impacto decisivo en la mejora del funcionamiento de los equipos de crisis, ¿sí? Aquí están los 15, se pueden distribuir en estos tres ejes, ¿no? Trabajo en equipo, manejo de tareas y toma de decisiones y conciencia de situación. Voy a pasar muy brevemente a comentar de qué trata cada uno, así puedo ser un poco más específico. De todas maneras, luego podemos conversar en las preguntas. Entonces, el primero de ellos es liderazgo y seguimiento, ¿sí? Lo que está descrito en la literatura, lo que se entrena, lo que se entiende que es mejor para resolver una crisis, es que todos los equipos tengan un líder definido, ¿sí? El liderazgo es pensado acá como un rol de coordinación, como una mirada de dron, ¿no? De balcón, es decir, es aquel que en una crisis no tiene un rol asistencial directo, sino que tiene un rol de mirada sistémica y permite ver aquello que el que está ejerciendo una tarea particular, como por ejemplo masaje cardíaco, administración de drogas o intubación o traqueal, manejo de la vía aérea, no puede, ¿no? ¿Sí? Es decir, pierde de vista porque o se está desarrollando una tarea puntual o se está mirando la generalidad de las acciones, ¿no? No se pueden hacer las dos cosas a la vez, esto es lo que sabemos hoy. Ahora, este liderazgo no es pensado como obediencia ciega, sino como una construcción donde las partes, ¿sí? Los seguidores, pueden expresar desacuerdos de manera asertiva, porque varias cabezas piensan mejor que una, ¿no? Otro elemento interesante es la comunicación efectiva. Hay mucha evidencia, de que comunicarse efectivamente durante una crisis mejora el resultado en términos de la eficiencia de la atención brindada, ¿no? ¿Qué es comunicarse efectivamente? Bueno, es, por un lado, mantener acuerdos explícitos grupalmente sobre lo que está sucediendo, ¿sí? Cuáles son sus antecedentes y hacia dónde vamos, ¿no? La conciencia de situación. Poder comunicarnos qué estoy viendo, poder explicitarlo. Muchas veces los equipos de crisis están pensando los miembros en cosas distintas y al no verbalizarlo están atendiendo crisis diferentes, ¿no? Por ejemplo, un ritmo de paro. ¿Es desfibrilable o no es desfibrilable? Bueno, se supone que debería haber acuerdo y si no lo hay, vamos a seguir protocolos de atención diferentes. Entonces, hay que verbalizar y cuando pedimos algo, ¿sí? El líder o pide a alguien una instrucción, tiene que hacerlo mirándolo, dándola de manera específica, dirigida, no puede decir al aire, ¿no? Ponga la adrenalina, bueno, no, ¿a quién? ¿No? Y se hace también lo que se llama circuito cerrado, que es que devuelve, ¿no? Antes de ejercer la actividad, la persona que recibe la instrucción repite la instrucción en voz alta para ver si escuchó bien y el líder que se la dio le confirma, ¿sí? Fíjense, un ejemplo muy banal, pero me parece interesante para pensar. Nosotros vamos a McDonald's o a Burger King o a la casa de hamburguesas que vayan y habrán visto que uno va al mostrador y dice, hola, ¿qué tal? Quiero una hamburguesa con queso, unas papas grandes y una coca mediana. Y el empleado o la empleada que nos escucha nos dice, entonces, y nos repite, una hamburguesa con queso, unas papas grandes y una Coca-Cola mediana. Si escuchó mal, nosotros, ¿no? Le decimos, no, bueno, es así, es asá. Y si estaba bien, nosotros le confirmamos, ¿verdad? Eso es un circuito cerrado de comunicación.
Entonces, mi pregunta es, si lo hacen en una casa de hamburguesas, para cerciorarse de que se entendió y que se va a producir la instrucción que se dio, sin errores. ¿Cómo no lo vamos a hacer en una crisis donde lo que está en juego es la vida de una persona? ¿Sí? Bien, distribuir la carga de trabajo. Esto es muy importante, yo lo mencionaba recién, es otra habilidad central de CRM. No puede haber en una crisis tareas importantes que nadie esté desarrollando y no puede haber alguien que haga dos actividades. O sea, yo no puedo estar controlando el tiempo y haciendo masajes, ¿no?, cardíacos y alguien no hace nada. Entonces, el líder debe centrarse en esta coordinación para que no queden tareas importantes sin hacer. Buen trabajo en equipo. Yo no puedo pedirle al que es experto en vía aérea que se dedique a tomar el tiempo. Ni puedo pedirle al enfermero que está a cargo de la medicación, que tal vez puede manejar la vía aérea, pero no es el experto, que maneje la vía aérea. Entonces, el buen trabajo en equipo implica saber cuáles son los puntos altos, las fortalezas de cada uno, para distribuir las tareas y construir un ambiente de seguridad psicológica donde todos podamos emitir opiniones, ¿sí? Tampoco tiene que ser un coloquio eterno ni una conversación eterna, pero digo, si hay desacuerdos respecto de la dirección del tratamiento, hay que poder explicitarlos, ¿sí? Otro elemento muy importante que está en todas las, ¿no?, las ayudas cognitivas hoy, por suerte, es que hay que pedir ayuda de manera temprana, ¿sí? Los héroes en la aviación y en la atención de crisis son peligrosos. Si estamos superados por la situación y si no lo estamos también, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda de manera temprana, porque por ahí la pedimos ya en un contexto en el que ya es tarde o tarde en llegar y no contribuye a la mejora de la situación del paciente. Entonces, no es de profesionales poco competentes pedir ayuda, al contrario. Hoy por hoy toda la literatura, toda la evidencia y todas las guías clínicas y ayudas cognitivas para la crisis reconocen la importancia de pedir ayuda de manera temprana. ¿Mm? Bueno, otro punto, movilizar todos los recursos disponibles, ¿sí? Materiales, humanos, etcétera. Usar ayudas cognitivas. Hoy está claro, esto se hace en la aviación, se hace en la industria nuclear, en las crisis. Hay que usar ayudas cognitivas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ordenarnos en un momento de crisis. ¿Sí? Estamos nerviosos, hay mucha adrenalina, las pulsaciones van a mil. La ayuda cognitiva, por ejemplo, cómo se atiende una sistolia, con los pasos que hay que hacer, alguien que la lee en voz alta nos ayuda a ordenarnos, ¿sí? No, y podemos destinar esa energía cognitiva que estamos utilizando a recordar los pasos del protocolo a otras actividades más interesantes, más importantes para el paciente, ¿sí? No es necesario saberse, si se saben de memoria, mejor los pasos, pero digo, la ayuda cognitiva está para darnos seguridad y hay que usarlas. Se usan en todas las crisis de otras industrias de alta fiabilidad. Bueno, revalar continuamente, digo, no abrazarnos a un diagnóstico inicial. Cada tanto hay que, después de cada acción hay que volver a reevaluar, compartirlo con el equipo, tomar decisiones colectivas sobre qué es lo mejor para el paciente. Después, otro punto es dirigir la atención sabiamente, es decir, seguir secuencias estructuradas, preestablecidas, otra vez para ordenarnos, para no perder pasos, para no saltearnos, ¿sí? Seguir secuencias establecidas, ABCD, ustedes lo conocen mejor que yo. La atención distributiva, para no encerrarme y perder la conciencia de situación, tengo que alternar entre la mirada particular de lo que está pasando con la mirada general, ¿sí? Esto puede ser ejercido por distintos roles, como por ejemplo el liderazgo y los seguidores, pero digo, no hay que perder de vista lo general ni hay que perder de vista lo particular. Otro punto es establecer prioridades de manera dinámica, ¿sí? Las crisis son dinámicas. La mejor decisión hoy puede ser en 5 minutos una mala decisión. Entonces, hay que entrenar con simulación clínica la gimnasia de no quedarnos encerrados en decisiones o en diagnósticos iniciales y estar abierto a los cambios que puede generar una situación. Porque un mal diagnóstico inicial, si no es reevaluado a tiempo, puede llevar a un tratamiento inadecuado para el paciente. Punto 11, conocer el ambiente. Esto es buenísimo. Muchas veces los profesionales de la salud participan en quirófanos o en salas de emergencia donde no conocen dónde están las cosas, dónde está el carro de paro, dónde está la medicación, a quién pueden llamar, cómo lo pueden llamar, si está disponible o no. ¿No? Quiero pedir ayuda al quirófano de al lado, pero no hay nadie en el quirófano. Bueno, saber todo eso, conocer el ambiente antes de la crisis, ¿sí?, es determinante para el éxito en el tratamiento y el abordaje de la misma.
Anticipar y planear, otro punto muy importante en la aviación, esto es central, ¿sí? ¿Qué pasa si algo sale mal? Tener plan A, plan B, plan C. Pensarlo antes, conversarlo, tener un acuerdo. Todo va a salir bien. Si no sale este plan, ¿qué vamos a hacer? Si el paciente es hipoxia, ¿qué vamos a hacer? Si hay un paro, ¿qué vamos a hacer? Planear siempre mejora la respuesta posterior si es que la crisis eventualmente sucede. Otro punto es utilizar toda la información disponible, ¿no? No solo los monitores, tocar al paciente, la clínica del paciente, jugar todo el tiempo, no confiar tanto en los monitores, ¿no? Porque pueden a veces equivocarse. Entonces, también utilizar toda la información que esté disponible, la información clínica del propio paciente y la que nos dan los informes y los monitores. Anteúltimo punto y muy importante, prevenir y manejar errores de edificación. Hay muchísima evidencia sobre las crisis que terminan mal porque nos aferramos a diagnósticos y ideas, porque no utilizamos esta regla muy importante de los 10 segundos para los próximos 10 minutos. Es decir, cuando la crisis lo permita, hay que hacer una pausa de segundos para decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo estamos? ¿Para dónde está yendo? Ponernos de acuerdo y eso tiene impacto. Son 10 segundos que perdemos, entre comillas, pero ganamos en la organización de los próximos 10 minutos, ¿sí? Esto es útil para todo cuando se están yendo de su casa apurados. Tómese 10 segundos para ver si no se olvida nada importante, ¿sí? Y esto se hace pidiéndole colaboración y escuchando a nuestros compañeros del equipo de crisis. Finalmente, chequear 2 veces. Esto en la aeronáutica ha tenido un éxito fantástico. Hay comprobaciones cruzadas. Muchas veces la mente nos engaña. Pensamos que vimos algo que no vimos, que nos asesoramos de algo que no chequeamos. Entonces, chequear 2 veces. Y si es cruzado, es decir, yo lo hago y luego tú lo chequeas, mejora muchísimo la certidumbre sobre lo que estamos haciendo y si la tarea se cumplió o no. Para finalizar, ¿qué dice la evidencia de este entrenamiento de manejo de recursos en crisis en simulación clínica? Bueno, afortunadamente, dentro del amplio abanico de actividades de enseñanza basada en simulación, es una de las actividades del CRM que mejor evidencia tiene. Tiene evidencia Kilpatrick 4, es decir, no solo mejora la recepción de las personas que se entrenan, sus conocimientos, su cambio de hábitos, sino que tenemos hoy evidencia de que el entrenamiento con CRM modifica los indicadores institucionales, es decir, mejora la tasa de sobrevida de los paros intraoperatorios, mejora los indicadores institucionales, ¿sí? No solo lo que aprende el médico de emergencias, sino cómo lo traslada a su cambio de práctica y cómo eso ayuda a mejorar los indicadores de seguridad del paciente. Entonces, para llevar ideas que quería cerrar, que quería traer y que quería poner sobre la mesa, la simulación es una metodología de enseñanza con impacto probado, harta evidencia, cómo mejora la seguridad operacional en un montón de organizaciones que hoy son ejemplo de alta fiabilidad, de seguridad operacional. 2. Reflexionar sobre la práctica, que es algo que hacemos mucho en simulación, es una estrategia muy útil para ganar expertise, para mejorar la curva de aprendizaje. En especial, si somos profesionales, como el médico de emergencias, que desempeña su rol en ambientes cambiantes, indeterminados, complejos. Eso no lo podemos deducir de ningún protocolo estricto. Hay que desarrollar esa epistemología de la práctica, ese sentido práctico que dice Perrenú. Finalmente, el entrenamiento de habilidades no técnicas, esta herramienta de CRM, involucradas en situaciones críticas, como estas que mencionábamos, estos 15 puntos, no solo mejora el aprendizaje de los equipos sanitarios, sino que genera, como decía hoy, este impacto en los indicadores organizacionales, con lo cual hoy estamos seguros y la evidencia nos avala en que esta metodología es absolutamente útil para mejorar el desempeño real, no solo simulado, de los equipos de medicina crítica. ¿Sí? Muchas gracias. Este es mi Instagram, si me quieren seguir. Comparto muchísimas novedades de simulación y de la federación que hoy me toca presidir. Esto es nuestro lema. Si tú no estás, no estamos todos. Los invito a recorrer nuestra página de FLASIC, nuestro Instagram. Hay muchas actividades gratuitas y abiertas para todo el público que esté interesado en la enseñanza basada en simulación. Muchas gracias. Espero haber sido claro. Y si no, quedo atento a las preguntas, Leslie. Muchas gracias.
Claro que sí, doctor. Híjole, pues qué interesante aterrizaje nos ha dado a los urgenciólogos en el tema de simulación. Y por supuesto, doctor, hay algunas preguntas. Me gustaría darle algunas, sobre todo, fíjese que hablando del tema de las competencias propiamente, que fue el último punto que aterriza en relación a las competencias no técnicas. Los sistemas de salud están rebasados, doctor, sobre todo las áreas críticas como urgencias. El COVID no lo vino a demostrar, ¿no? Que finalmente estamos como, pues no preparados, ¿no? No preparados Ujú. para algo así tan difícil. Pandemia, desastres, todo lo que tenemos de repente muy para atender que no lo hemos controlado aún, doctor, ¿sí? Y que finalmente esto nos lleva de la mano a que esas competencias no técnicas las hagamos de lado, ¿no? Cuando es una parte muy fundamental e importante, incluso para que no haya quejas, doctor. A veces podemos ser flamantes, profesionales, llenos de competencia y certeros, y ir contra el tiempo, pero si no le informamos al paciente o al familiar alguna situación o no veo tan solo al paciente a los ojos, ya se acabó toda esa magia, ¿no? Y esas competencias no técnicas también son ilustradas en la simulación clínica y que hace Ujú. mucha falta para el personal de salud que estamos en los servicios de urgencias. ¿Cómo podríamos nosotros, a pesar de seguir entrenándonos en simulación, que aparte lo técnico, lo no técnico, cómo podríamos, por ejemplo, los que laboramos en urgencias, el poder dominar, a pesar del caos y de los tiempos, esas competencias tan importantes, doctor, a través de la simulación? Leslie, interesante lo que señalabas, ¿no? Lo primero que hay que decir es que esta metodología no trata de culpabilizar, al contrario, trata de ayudar a los profesionales de la salud, porque somos conscientes hoy de que, digamos, hacen lo mejor que pueden. Nadie sale de su casa tratando de hacer lo peor. Todo el mundo sale de su casa diciendo, voy a hacer, y deja todo lo que tiene para hacer las Exacto. cosas bien. El tema es que la evidencia sugiere que no nos han entrenado en este tipo de habilidades, ¿no? Digamos, en general, históricamente se pensó que estas habilidades como la comunicación, el liderazgo, eran habilidades innatas, ¿no? O soy un buen líder o no lo soy, o me comunico bien o no me comunico. Y hoy sabemos, no solo en el ámbito de la práctica de medicina de emergencias, digo, son habilidades que se pueden individualizar, se pueden entrenar y se pueden mejorar. Entonces, creo que la simulación es una muy buena estrategia para mejorarlas porque realmente, por un lado, digo, no podemos entrenar estas habilidades en una crisis real, porque está en juego la vida del paciente y está en juego también, ¿no? Lo que vos bien decías, todo lo que le pasa al profesional de la salud cuando hay algo que falla, ¿no? A pesar de haber dado todo lo mejor de sí. Entonces, no se puede entrenar ahí. Ahora, la simulación brinda un espacio muy similar a la realidad, donde se pueden desarrollar, ¿no?, estas huellas de comportamiento, estos sedimentos en la conducta, de manera tal que cuando aparece la crisis real, yo lo que aprendí en la simulación lo puedo transferir. Y la evidencia es clara, se puede transferir y se transfiere. Entonces, ganamos en seguridad, ¿sí? Ganamos en confianza, ganamos en el mejor desempeño del equipo y ganamos, según la evidencia disponible, en que resolvemos mejor las crisis, ¿verdad? Y por eso bajan los indicadores o mejoran los indicadores del éxito en la atención de las crisis grupales, ¿no? Correcto, doctor. Su gran apreciación. Y con base en eso, sabemos bien, la literatura nos da un gran refuerzo o sustento muy válido de que al utilizar la simulación, por supuesto, la confianza y la seguridad de los profesionales que adquieran más competencia o adquieren o la aprenden de nuevo, esta confianza y esta seguridad por supuesto, está clara que la adquiere el participante en simulación, pero ¿cómo podríamos asegurar que la simulación en urgencias, pues, se refleje de una manera realista en relación a la presión y la complejidad que lo tenemos en los escenarios clínicos reales? Bueno, algo que ha señalado la evidencia, digo, pues muchas veces por eso dije de entrada, la simulación clínica es una metodología y no una tecnología. Es decir, podemos tener simuladores de distinta complejidad y fidelidad, pero hay muchísimas cosas que se pueden entrenar con simuladores de muy baja fidelidad.
no le digo un muñeco de trapo, pero casi, porque en realidad lo que tienen estas habilidades no técnicas es que el acento, es decir, lo determinante acá es la metodología de simulación, la secuencia didáctica, cómo se prepara el escenario, cómo se piensan los objetivos, ¿no? El diseño pedagógico, ¿no? La planificación educativa, la formación del docente, del facilitador, es tan o más determinante, diría yo, me animo a decir más determinante, que el tipo de simulador que tenemos. Porque, por ejemplo, algo que la evidencia ha establecido es que es más importante la fidelidad eh, conceptual que la fidelidad física. Es decir, lo que ocurre en una simulación tiene que ser plausible, es decir, creíble. La forma en que suceden los hechos tiene que ser similares a la realidad. Y esto, ¿no? Lo que pasa, digamos, es más importante que sea parecido a la realidad que el hecho de que el simulador se parezca más o menos a una persona real, que sabemos que no se parece. Digo, por más bueno que sea el simulador robotizado, no es una persona. Entonces, pero si yo diseño un buen caso clínico, con buenos objetivos, donde las transiciones de las etapas en que pasa el paciente, según la respuesta y la acción de los equipos, digamos, es fidedigna, es creíble, bueno, entonces se produce el realismo, que en el fondo es subjetivo, es decir, la persona que está viviendo esa simulación lo vive como real. Y en esa medida lo puede transferir después a la práctica clínica real, ¿sí? Entonces digo, para subrayar, hacerlo bien es más importante que hacerlo mal, esto es obvio, pero hacerlo bien es más importante que el simulador que tengas, y esto no es tan obvio. ¿Mm? Por supuesto, doctor, ahí entra la ficción, ¿no? Que nosotros utilizamos en la simulación para ahora sí que generarle esa taquicardia, pues, al participante y que se sienta en un entorno real para que esa emoción que le hace en ese momento, pues yo siempre les he dicho en la simulación, doctor, aquí no se nos muere nadie, esa es la gran ventaja, ¿no? Aquí Claro. podemos trabajar la mente, las aptitudes, habilidades, y aquí no se nos muere nadie. Es un contenedor controlado, por fortuna, ¿no? Esto, ¿no? Lo importante es estar seguros, ¿no? Porque digo, podemos equivocarnos acá, no pasa nada, vamos de nuevo, Exacto, ¿no? No se murió nadie. exacto, Y exacto, nos llevamos a un doctor. aprendizaje, estamos tranquilos para desarrollar conductas que por ahí en otro momento tendríamos miedo, probar, ensayar. Esto que yo te decía, digo, nadie se subiría a un avión donde el piloto diga, hola, buenas noches, bueno, me fue muy bien en el curso de piloto, aprobé mis exámenes, quiero agradecerle, estoy muy emocionado, hoy es mi primer vuelo. Nadie se subiría, digo, entrenan fallos de motor, crisis distintas en simuladores. Nosotros podemos hacer lo mismo y eso va dejando una huella importante en el aprendizaje, ¿no? Entonces, como dice una amiga, muchas veces a los participantes de entrada, hasta que aprenden y se sienten cómodos, les cuesta, ¿no? Meterse en el papel, en el rol. Y una amiga dice, cuando empieza a bajar la saturación, se les borran las sonrisas, ¿no? Como que se meten de entrada, bueno, jaja, y después se meten realmente en papel. Muchas veces nos cuesta sacarlos. Cuando termina la simulación, Ujú. están tan comprometidos con la situación que no quieren abandonar al paciente. Y es un paciente simulado. Y terminó la simulación y no lo quieren dejar solo. Entonces digo, se puede lograr. Es una cuestión más metodológica que tecnológica. Por eso digo, eso me parece importante este mensaje, porque si no pareciera que si no tenés un simulador de los más caros, no podés hacer simulación. ¿Cierto? Exacto, doctor. Y precisamente, mire, qué curioso, va hilado a la siguiente pregunta que tenemos para usted como experto, que habla precisamente de eso, que han de existir muchas barreras para implementar la simulación clínica, ¿cierto? Sobre todo en los mismos hospitales o en las universidades, dado que estas barreras, o más bien el implementar o el tener un centro de simulación, un aula de simulación, pues es altamente costoso, usted lo sabe, ¿sí? Quieres tener ahí a el máximo robot, como usted dice, ¿no? Lleno de todas las funciones vitales semejantes. Y esto, por supuesto, permite que sea una gran barrera para que nosotros tengamos ese material o esa infraestructura dentro de un hospital, una universidad, ¿no? Entonces, en México, doctor, tenemos yo creo que 2 décadas por ahí ya trabajando en este tema, pero estamos con mucho ímpetu, con mucha emoción, con muchas ganas de que estamos convencidos, doctor, los que estamos en las simulaciones
tiene aquí en el país, de que esto es una formidable estrategia didáctica que nos va a permitir hacer las cosas más seguras, con menor modo de fallo, con mayor calidad y seguridad para los pacientes y que finalmente estas barreras, usted lo acaba de contestar ya la pregunta, o sea, no las hay, la barrera es mental, ¿no? La barrera es mental, la barrera no es nada más una estructura, infraestructura, materiales, simuladores caros, sino que cuando nosotros tenemos esa genialidad de poder hacer, demostrar cómo sí podemos hacer las cosas a un bajo costo, híjole, nos permite desplayarnos, doctor. Ojalá que algún momento usted pudiera tener la oportunidad de visitarnos acá en Guadalajara, que ya supe que vino aquí con mi hermano del Centro Universitario, el doctor Vibriesca, y que finalmente Felipe. trabajamos en los dos labos, así es, con Felipe trabajamos, yo también soy profesora ahí del Centro Universitario, híjole, y estamos muy encantados de conocer gente tan preparada, tan competente como usted, y que por supuesto valiosísimo su tiempo para poder estar aquí con nosotros y a quemarropa, doctor, ¿no? De por sí. Pero bueno, esa era una pregunta muy importante. ¿Cómo le hacemos para tener simulación en nuestras aulas, en los hospitales, en nuestras universidades? Porque esto es muy caro, doctor, ¿no? Y no, por eso le decía, mire, dos cuestiones. La primera, uno puede llevar un simulador y hacer simulación in situ, que tiene muchas ventajas desde el punto de vista de aprendizaje, directamente al lugar donde trabajan los equipos de medicina crítica. Usted lleva el simulador y en el mismo lugar de trabajo, yo lo mencioné hoy, el mismo equipo, hacen un escenario de simulación y reflexionan sobre el caso. Eh, sí, ¿se necesita un simulador? Sí. A veces no tan robotizado, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos hecho con el equipo en el que trabajo simuladores de crisis prehospitalaria con un simulador de torso solamente, o sea, solo resistía RCP, ni siquiera se puede intubar. Lo metimos adentro de esos mamelucos que usan los pintores, ¿no? Ujú. De cuerpo entero, que se cierran, ¿no? Con un cierre hasta acá. Lo llenamos con el relleno de los almohadones para que pareciera una persona, ¿sí? Y hicimos un escenario de paro prehospitalario por descarga eléctrica. Montamos el escenario, agua con un balde, una persona que se había caído, ¿no? De estar limpiando los vidrios y en la caída se había agarrado un cable, ese era el supuesto escenario. Y el equipo llegaba, tenía que asegurar el escenario, ¿no? La zona, porque había un cable, había agua, tenía que, y un montón de habilidades no técnicas se podían trabajar igual. Y era un simulador de muy bajo costo, pero tenían que organizarse, pedir ayuda, distribuir roles, tenía que haber un líder, tenían que empezar con los masajes, tomar el tiempo, activar el sistema de emergencias. Y entrenamos un montón de objetivos, de habilidades no técnicas, con un simulador que vale menos de $500. Entonces, por eso digo, si tengo un simulador robotizado, mucho mejor. Ahora, no es cierto que no podemos hacer simulación si no tenemos muchísimos recursos. Hay muchísimas líneas de investigación y de innovación en simuladores de bajo costo. Hay que ser creativo, creo que los latinoamericanos somos creativos, somos resilientes y no perdamos la oportunidad de intentar con lo que tenemos y podemos diseñar algún escenario donde mejoremos alguna habilidad no técnica. ¿Sí? Pues qué gusto. La última ya para cerrar, ¿qué mensaje le daría al personal que labora en urgencias acerca de capacitarse a través de la metodología de simulación clínica, dado que, híjole, de repente todavía hay resistencia porque se sienten expuestos? ¿Qué mensaje nos daría, doctor, para cerrar? Muchas gracias. Gracias, Leli. Mi mensaje es, confíen, participen de situaciones cuidadas, porque la idea no es atravesar una situación traumática, ¿no? Ni que vivan la simulación de una manera traumática. Un escenario de simulación no es un lugar donde le ponen trampas a uno, es un lugar donde entren en una situación habitual, prevalente, donde intentan hacerlo bien y donde va a encontrar cosas que hizo bien y que hay que destacarlas en la reflexión posterior y cosas que uno puede mejorar. Todos podemos mejorar, Leslie. Todos podemos mejorar. También los facilitadores que guían ese escenario tienen que entender que ellos también pueden mejorar. Y entonces, si construimos un ambiente seguro donde todos entendemos que hacemos cosas bien y cosas para mejorar, bueno, practiquemos tranquilos, se van a sentir mejor, se van a sentir más seguros, les va a encantar una vez que le agarren la mano, se van a sentir mucho mejor preparados y van a resolver mejor las crisis y bueno, van a sentir también la satisfacción de mejorar la seguridad del paciente. Así que ese es mi humilde mensaje. Anímense, que de verdad esto funciona y es una muy buena experiencia de aprendizaje para todos. Excelente, doctor. Pues híjole, qué enriquecedora charla, de verdad, le agradezco mucho
todo su apoyo, su expertise aquí vertida en este espacio tan breve, pero tan intenso. Doctor, muchas gracias por todo el apoyo. Seguimos en comunicación y, por supuesto, le da las gracias el doctor Gustavo López, nuestro presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, y todo el comité que está detrás de esto, doctor, para que sea posible seguir con esas capacitaciones, esas charlas, esos seminarios, esos webinars, que por supuesto la sociedad está muy al pendiente de que todo se haga bien por el bien de todos, doctor, ¿no? Y el lema que dice nuestro presidente: hagamos que las cosas sucedan. Muchas gracias, doctor, y estamos siempre para usted. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias, doctor Gustavo López, la verdad, por la invitación. A vos, Leslie, la verdad, es un placer haber participado. Espero que sirva. Quedo a disposición. Y ustedes, vos me contaste el lema de ustedes, yo les cuento el de FLASIC. Súmense, porque si tú no estás, no estamos todos. Así que, buenas noches. Excelente, buenas noches, doctor. Gracias. Accede a la plataforma SMME y descarga tu constancia. Solo socios vigentes. Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán, y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Arreñoles en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026, aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlaquech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros.
sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.